y la máxima producción de electricidad, pero con bolsas de agua a lo largo de esta superficie, durante el día y la noche va compensando y la producción viene a ser uniforme. Esta curva, por ejemplo, son los datos de esta estación de Manzanares y que muestra un comportamiento, una relación directa entre la radiación y la energía producida y algunos proyectos que se están desarrollando a lo largo del mundo. Estamos hablando de 50, 200, 400 megavatios que involucran mucha ingeniería, pero bueno, quizás acá a alguien se le puede ocurrir una idea interesante. En vez de utilizar estas torres, de repente alguna otra alternativa, porque tenemos una geografía que en muchos casos nos permite salvar distancias en poco tiempo. Motores Stirling lo he considerado porque acá en la UNI hay una tesis de pregrado bastante interesante, bastante didáctica, pero acá el desarrollo va por la cuestión de los espejos, el sistema de control, los materiales y el soporte, ¿no? El soporte. Con unos colegas de Argentina hicimos Stirling y lo curioso que ellos lo comenzaron a desarrollar con envases vacíos de cerveza. Sí, esos aluminios que después de darse una cerveza lo botamos, lo utilizaron para crear ese mecanismo de punto frío y punto caliente que permite el movimiento del motor Stirling. Y crearon con eso y después hicieron otros materiales ya un poco mejores, un pistón y esas cosas que podemos pensar. Pero la idea era simple, el concepto era simple. Calentar un punto caliente, someterlo a un paso ciclo y funcionaba. Comenzaba a girar y funcionaba. De ahí que se mejore, cambia, es otra cosa, ¿no? Bien, entonces, las energías renovables que hemos visto, y hay muchas más tecnologías, inclusive de repente alguno de ustedes puede tener un nuevo concepto, una nueva tecnología por ahí que se les puede haber ocurrido, aterriza en nuestra actualidad al término que se llama generación distribuida, o smart grids, o redes eléctricas inteligentes. En sí no hay una definición exacta del mismo. La idea es más o menos de que antes nosotros teníamos grandes centrales de generación acá en la cabecera y una estructura eléctrica de este tipo: redes de alta tensión, redes de media tensión, redes de distribución, usuario final, ¿no? Lo que pasa es que estos generadores pasan a estar dentro de la carga. Entonces, ¿cuánto consume la Universidad de Ingeniería? La Universidad de Ingeniería debe consumir 1 megavatio, digamos, ¿no? Pero de pronto tenemos una turbina eólica acá en el cerro de 6 megavatios. O sea, ya no es una turbina pequeñita que puede ser para una casa de 1 kilowatt, 2 kilowatts. No, inclusive a veces falta para la casa. No, es una turbina de 6 megavatios, o pueden haber 6, 7 o 10 turbinas ahí al frente del cerro que involucran 50, 60 megavatios de repente con más turbinas, y eso ya es una carga importante para la demanda que hay localmente. Entonces la generación distribuida hace eso. La generación de electricidad en carga importante frente a los usuarios colocado dentro de la zona geográfica. Por lo tanto, si acá en un curso de protección eléctrica tenemos que hacer la coordinación de protección de manera escalada, es decir, si es que hay un cortocircuito acá en esta casa, vuela este interruptor. Si este no lo detecta, vuela el de acá, el de acá, el de acá, hasta llegar a la central. Acá cambia diferente, porque si ocurre un cortocircuito en este cargador de este carro eléctrico, hay muchas vías que alimentan al cortocircuito de esta carga. O sea, puede venir la corriente por acá, hay muchas formas. Entonces, la topología eléctrica cambia y con ello cambia todos los conceptos de protección eléctrica, control, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad y todo lo demás. Nuevos retos se acercan con la salvedad de que
Lo que se quiere hacer es que este sistema sea inteligente en el sentido de que trabaje autónomamente y la fiabilidad sea casi 100%. O sea, que sea lo más fiable posible, que él mismo se detecte y se repare. En alguna publicación mencionaban, por ejemplo, de que sea como el cuerpo humano. El cuerpo humano tenemos 5.000 millones de neuronas y muchos miles de millones de células en el cuerpo, y hay células que nacen y hay células que mueren. Esas células que mueren son detectadas y retiradas. No le estamos diciendo nosotros, oye, por ahí se murió un poco del hígado, por ahí no. O sea, él mismo detecta, él mismo se repara y nosotros vivimos plácidamente. El sistema eléctrico busca hacer ese tipo de comportamiento. Y al igual que nuestro cuerpo humano, conscientemente yo estoy prestando acá la atención en dictarles la charla, ustedes están escuchando, pero hay mucha información que por ahí está circulando y decidiéndose, ¿no? La temperatura de mi cuerpo, la posición, recordar las cosas que estoy haciendo ahí, ¿no? Entonces, un sistema eléctrico también moderno, un Smart Grid, hace lo mismo, intercambia ingentes cantidades de información, las tiene que almacenar, procesar, predecir y tomar decisiones que aseguren la vida del sistema eléctrico. Y dentro de esas escalas, que una Smart Grid puede ser un problema nacional en Estados Unidos, que es quienes fueron los que lo idearon, hay muchas escalas y una de las escalas más pequeñas son las micro redes de energía. Que el esquema es más o menos este de acá. Sin embargo, como un común acuerdo, puede decirse que se llama a una microred aquel conjunto de elementos entre energías renovables y no renovables que trabajan conectados o desconectados de la red eléctrica e involucra potencias de hasta 10 megavatios. Entonces, 10 megavatios es en el Perú la potencia que consume 1, 2, 3, 4, 5 provincias en el interior y quizás más provincias, ¿no? Es una cantidad importante de energía en nuestra realidad. Para otra realidad 10 megavatios no es nada, ¿no? Puede ser una fábrica de repente. Pero estas tecnologías tienen que acoplarse sin que haya mayor requisito. Es decir, yo le puedo decir, si yo le digo ahora a un técnico, a un ingeniero, mira, ¿sabes qué? Acá al lado de la uni vamos a colocar una turbina de gas, ¿no? Entonces tenemos que estar batallando ¿con qué? Con sincronizar con la red, ¿no? Tiene que, a la misma frecuencia de la red, tiene que sincronizar porque si no va a crear un montón de problemas. Entonces, lo que se desea acá es crear formas de control de tal manera que uno vaya y de frente lo conecte sin mayor criterio y el mismo sistema reconozca las condiciones locales de la red y defina su comportamiento. Entonces, mucha de la estrategia de control va por entender cómo funcionan los sistemas eléctricos y para eso hay gente que tiene años trabajando en empresas como las que tenemos acá, que sabe cómo se comporta el sistema eléctrico, se recopila información, se analiza, se hace cuestiones de estadística, se modela, se simula y una vez que se está todo estructurado, se definen aquellas técnicas de control, las cuales son implementadas en prototipos y luego probadas en planta, ¿no? Entonces, este es el esquema: centrales solares, centrales eólicas, cargas industriales, cargas residenciales, comerciales y un sistema de gestión de energía. Es un bloque esquemático, estas líneas no significa que todas están ahí, sino que es más o menos cómo es que fluye la información entre ellos. No solamente en baja tensión, sino en media, en alta tensión también hay estudios ahora. Y acá lo que tenemos son sistemas de almacenamiento, hay celdas de combustible que vamos a ver también, hay almacenamiento, esto es gas biomasa, digamos, hay el sistema de electrónica potencia. Puede ser entonces 10 megavatios, acá digamos en Lima,
puede de repente suponer unas 50 manzanas, pero Lima son muchas 50 manzanas. Entonces imaginemos que acá esta mallita, cada uno de esos cuadraditos viene a ser una microred. Entonces tenemos ahí un clúster de microredes, muchas microredes conectadas unas con otras, las cuales transfieren energía y transfieren información. Viene a ser algo como que, si lo vemos desde el punto de vista económico, yo tengo pues dinero y tú tienes dinero, y bueno, ¿y cuánto me prestas ahora? Y yo te presto y toma, te devuelvo, y mira, ¿sabes qué? Para la siguiente semana guarda 50 porque lo voy a necesitar. Más o menos ese es el esquema que entre microredes se comunica. Hacen la gestión de la energía, la potencia, y comparten energía. Cuando falta, se devuelven. Hay un asunto económico de por medio, obviamente, y de comunicaciones para asegurar la calidad al usuario. En este caso, acá en Perú, por ejemplo, hablamos de calidad, ¿no? De calidad de la energía eléctrica. Y si hacemos una encuesta a nivel nacional, ¿cuál es la calidad de la energía eléctrica en el Perú? Pues sale en rojo, ¿no? Entonces, bueno, en otros países la calidad sí es respetada, pero ahora están hablando de alta calidad de la energía en estos temas de energías renovables. Entonces, no se contentan con que la energía ya sea más o menos 5% y un hertz cada tantos minutos, sino que sea ultra alta calidad, mucho más exacta, mucho más precisa, lo cual involucra mucho mejores mecanismos de control, más precisos. ¿Qué no es una microred? Y esto sirve para aclarar algunas cosas que se hacen, a nivel de Iberoamérica, ¿no? Una microred no es aquella que no tiene cargas, aquella que no tiene fuentes, microfuentes, aquella que no tiene monitoreo ni control, y aquella que no tiene suficiente créditos de carbono. Es decir, ¿cuánto voy a ahorrar de carbono al año? Pues 10, 20 kilos. No es llamativo, no es interesante. Ahora, si me dices, no, tengo mi microred que funciona a 5 megavatios y eso al año me representan varias toneladas, cientos de toneladas, eso sí es llamativo. Bien, las comunicaciones, como les digo, son importantes, y así como nosotros, los seres humanos, constantemente nos comunicamos vía WhatsApp, vía Facebook, vía mensajero, las microredes, los elementos que constituyen las microredes, es decir, la carga, el generador, el transformador, el inversor, el rectificador, y todos ellos constantemente se están comunicando entre ellos. Surge un nuevo concepto que se llama ciberseguridad, que tiene que ver con todos estos protocolos de comunicación, pero todos ellos se están comunicando en tiempo real. Pero en tiempo real significa no los 15 segundos o 15 minutos que te da la escala, sino lo más cercano posible. ¿Qué tan cercano? Conocen los procesos transitorios. Hay procesos transitorios de 1 milisegundo, de una fracción de milisegundo, de 10 milisegundos, de 30 milisegundos. Mientras menos tiempo sea, mucho mejor. Porque la información de un transitorio que de repente puede ser una falla, se detecta, se transmite, se procesa en el más breve tiempo, y de ahí se toma decisión para... Entonces, este sistema de control o supervisor y control, tiene que ver con todos los elementos del sistema, y entra parte de computación, de algoritmos y esas cosas, y de obviamente de información, porque ahí se trabaja mucha información para hacer este sistema fiable. Entonces, queda de que lo que tenemos ahora, que es más o menos este esquema, una central de potencia, que en este caso es una nuclear, no la tenemos en el país, pero una red de transmisión, subtransmisión hasta la residencia, va a ser pasada a un esquema más o menos de este tipo. Vamos a tener la misma red nacional en AC, con sistema de distribución, pero vamos a tener en la parte de distribución, subtransmisión, ya elementos en DC, en AC, con nuevos integrantes del sistema eléctrico, como pueden ser los autos eléctricos, las cargas en AC, la generación local que se conecta a la red eléctrica,
cargas que utilicen en DC y obviamente que el sistema se va a hacer más complejo. ¿Y a qué nos va principalmente a los de ingeniería eléctrica a enfocar? Y es gran parte de la preocupación a la cuestión del sistema, a la estabilidad de los sistemas eléctricos. Dentro de la estabilidad de sistemas eléctricos hay varios tipos: ángulo, de frecuencia y de tensión, y cada uno de ellos se subdivide. En todas estas estrategias que traten de asegurar la estabilidad de los sistemas eléctricos, todo eso está en desarrollo. Todo eso está en desarrollo y pueden tener bastante temas de interés. Además, nuestra usual reparto de producción de energía, en la cual hay centrales base, centrales intermedias y centrales pico, y un margen de reserva por si acaso, hay volantes, hay centrales de reserva y muchas cosas más que, por ejemplo, lo está explicando Jorge, que está viniendo acá del COES a dictarnos unas charlas acá en la UNI. Cambia completamente en los siguientes en las siguientes imágenes que les voy a mostrar. ¿Qué otra cosa más tenemos? La nueva forma de transmisión en DC. Con unos estudiantes de República Dominicana, el año 2011, 12, si no me equivoco, hicimos bueno, ellos hicieron su propuesta de tesis de una línea de HVDC desde Colombia a República Dominicana, porque República Dominicana es una isla ahí en el Mar Caribe y consumen petróleo. Entonces, en todo ese trabajo que hicimos en conjunto de modelamiento, simulación y propuesta de ese proyecto, ahora ellos ya trabajan ahí en las empresas del gobierno en República Dominicana, encontramos que esta tecnología, con las aplicaciones que hay, tiene mucho por desarrollarse y tiene grandes ventajas. Es más, todo lo que vemos en línea de transmisión pueden ir por el piso y nosotros ni siquiera tenemos ningún efecto perturbador porque es DC, el campo magnético es constante. En vez de ser algo alternante, que tiene hay mucho tabú ahí en el efecto biológico, en cambio comprobado 100% que el campo constante es más que todo beneficioso para la salud, ¿no? Entonces, en esto de DC, la gran ventaja es que, la tecnología está funcionando muy bien y cada vez el nivel de tensión que antes se pensaba que esto de DC es para ultra alto voltaje, se va escalando y ya tenemos aplicaciones en media tensión, alta tensión y algún proyecto de investigación y pequeño producto en el mercado que es en DC. ¿Qué otra cosa más tenemos acá en nuestro país? Residuos sólidos urbanos. Lima, que es la parte de acá, la gráfica, es una gran productora de residuos sólidos. El residuo sólido que usualmente se va, bueno, y acá San Juan de Lurigancho, San Martín de Porras, Comas, Ate, Callao son los mayores productores de residuos en casa. Van a los rellenos y bueno, por ahí uno que otro, como el relleno sanitario de Guaycoloro, que quema el metano y bueno, con eso hacen algo de publicidad, entre comillas ecológico, y que está bien, pero hay muchas cosas más, porque el gas natural vehicular, el GNV, es principalmente metano, y si ya tenemos metano desde la biomasa, lo podemos quemar o a partir de ahí, por ejemplo, podemos obtener grafeno. Hay tipos de biodigestores ampliamente conocidos que ya no necesitan una tesis, digamos, para diseñarlos, que pueden ser implementados en nuestro país. La implementación no se ha hecho. Y esta distribución de cómo está constituido el residuo sólido urbano en nuestro país es que principalmente es orgánico. Y si es orgánico, se puede quemar. Esto de acá viene a ser cómo están constituidos los biogases a partir de los desechos agrícolas, de cloacas industriales, rellenos sanitarios
¿Y para qué sirven? Es un estándar aproximado y lo que tenemos acá es el uso de ellos para la producción de energía eléctrica o de vapor. Estos esquemas que se suelen, por ejemplo, me pasaba a mí en la universidad, nos suelen presentar dentro del curso de procesos térmicos, ¿no? Nunca vimos una central térmica de 800 megavatios, ¿no? Pero viene en el examen final de centrales térmicas, ¿no? Entonces, hacer el balance térmico de cada una de ellas o proponerlas puede ser como el de un estudiante y colega mío, ahora colega, Gerardo, que deseó hacerlo en una central azucarera, en una fábrica de azúcar en Chiclayo. Proponer un tipo de estos nuevos y evaluarlo si es que era viable o no. Nunca se construyó, de hecho. Pero la propuesta de ingeniería, el criterio, la búsqueda de información, el grado de innovación, le permitió a él sacar su tesis y obviamente ganarse un premio nacional. Si haces lo mismo, nadie te reconoce, ¿no? No ganas un premio. Y en este caso de los residuos sólidos, tenemos que se puede quemar la materia, el residuo sólido, porque es principalmente orgánico acá en el Perú, más de la mitad, mediante calderas de lecho fluidizado y mediante mecanismos de recojo de carbones y de emisión de humos controlados. No significa que vamos a hacer una caldera de muchos megavatios, se pueden hacer calderas pequeñas para el barrio, para la manzana, para la comunidad en la sierra, por ejemplo en Oxapampa, por ahí donde hay mucha materia biogás, se puede ir recolectando, eso genera metano, eso a la vez genera abono, ese abono se puede utilizar en la chacra o también puede utilizarlo para producir calor, sea en electricidad o sea vapor de agua. Las celdas de combustible es, por así decirlo, una de las propuestas que nosotros también lo podemos hacer acá en el país y en América Latina. Si bien es cierto, hay elementos que constituyen estos bastante caros en la propuesta formal, como por ejemplo, vienen a ser las placas, el hidrógeno viene por acá, ¿no? Hay una membrana que solamente permite el cambio de los protones y los electrones van por el circuito eléctrico, se reúnen nuevamente, se unen con el oxígeno y crean agua. Ingresa agua que se separa en hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno sirve para separar, mediante el elemento catalizador, separa los electrones por el circuito eléctrico, los protones pasan por la membrana, se reúnen en el otro lado el protón con el electrón para crear el oxígeno, el hidrógeno, se une con el oxígeno, sale agua. Ese mecanismo tiene algunos elementos constitutivos bastante caros, como el platino. Pero hay celdas de combustible que han sido desarrolladas y que se pueden desarrollar con elementos mucho más baratos y asequibles, pero la idea es que alguien lo haga, ¿no? Modelos matemáticos hemos hecho de esta parte, hay mucha matemática de esto, acá lo que les represento es algo referente a las entalpías, a las pérdidas de activación, por la temperatura, por la densidad de corriente que ocurren al interior de una celda de combustible y que sirven para que después se evalúe la performance de la celda de combustible. Es decir, yo tengo una celda y lo voy a determinar la temperatura. Coloco el termómetro y en el tiempo recojo la información de los datos de temperatura. A esa celda le creo un modelo matemático y obtengo como resultado la temperatura en ese proceso de tiempo. Comparo las dos curvas, la teórica y la experimental. ¿Van a coincidir? Sí, van a tener muchos puntos de coincidencia, pero es en aquellas discrepancias, en aquellas variaciones donde hay un algo que evita de que la celda experimental se distancie de lo ideal. Entonces, nuestro ideal es tener, por ejemplo, un motor al 100% de eficiencia, pero un motor de combustión interna está en 45%. Ese 55% es algo, pérdidas, ineficiencia, por acá, por allá, y mucha de la industria procura arrancar un poquito, un 0,1% a esa distancia. Y obviamente ese pequeño
que puede ser el aporte de muchas tesis de muchas universidades, involucra un aporte al mercado, ¿no? Entonces, acá regresamos a nuestras microredes. Entonces, nuestra microred se conecta a la red, a los usuarios, a los distribuidores, y tenemos ahora nuevamente acá este otro esquema en la que los anteriores puntos se van uniendo. Elementos de electrónica potencia, la red eléctrica externa, un transformador, un rectificador bidireccional, baterías secundarias, que son las baterías que nosotros conocemos, capacitadores, ultracondensadores, un grupo de gas de cogeneración, produce calor y electricidad, un sistema supervisor, un bus de DC, inversores, dependiendo de la carga, saca un trifásico, saca un monofásico y paneles solares. Estos de acá, estos esquemas que van a ver acá a continuación, es lo que se define, que es lo que sustenta el principal criterio que tienen muchos investigadores. No hay una definición de microred. Todas las microredes, estas otras y las que vamos a ver a continuación, son hechas a pedido del usuario. O sea, yo quiero una microred que en este caso tenga dos cargas, por acá un sistema de compensación de factor de potencia, una carga por acá. Este otro tiene un generador diésel, baterías, baterías con su inversor, cargas sensibles, carga no sensible, es decir, que si es que hay un déficit de energía, puedo apagarla, paneles fotovoltaicos. Este otro tipo de microredes que vienen a ser con elementos de electrónica potencia, fotovoltaica, viento, con diferente tipo de conexión. En este caso utiliza un AC, DC, DC, AC. Utiliza este otro, un almacenamiento de energía, tiene una carga DC. Estas otras microredes que tienen cargas críticas, sistema de generación de viento, fotovoltaica, diferentes elementos de conexión. Lo que yo les decía antes de cómo se distribuye la energía durante la producción de potencia viene a ser mencionado por este esquema, en el cual hay varias formas como interacciona la microred con la red externa. En primer lugar, puede ser de que dentro de la microred haya generadores que producen de manera continua energía eléctrica. Puede ser un diésel, puede ser una microturbina de gas. Ahí está constantemente produciendo 10 kilowatts. Y lo faltante absorbe de la red. Es un escenario. Puede ser otro escenario bastante diferente. De la red se absorbe constantemente 10 kilowatts, ¿no? Y lo que falte se genera localmente. Se saca de la turbina, se saca de la batería, se saca del panel, independientemente. Son dos escenarios bastante diferentes. Y un tercer escenario es un mixto. El sistema decide en qué momento compra, en qué momento produce y en qué momento se despacha a sí mismo la energía. A todos ellos va nuevamente asociado la gran variabilidad de la velocidad del viento y de la irradiación solar y del comportamiento de la carga. Porque mientras que acá, en nuestro sistema, en Perú, por ejemplo, con las energías renovables que se han implementado, le tenemos que decir al usuario, mire, ¿sabe qué? Esto es lo que usted puede funcionar con el panel, la turbina y la batería que le hemos colocado, ¿no? Tiene su televisor, tiene sus focos, de repente tiene una radio y de repente tiene un refrigerador, ¿no? Pero plancha, microondas, no coloque, ¿no? Porque va a faltar energía, ¿no? Eso no le podemos decir a un europeo. El europeo dice, no, a mí no me interesa, puede ser renovable, lo que sea, a mí me interesa que me abastezcan con energía, para eso yo pago, ¿no? Para eso yo pago. Entonces, ¿cuánto es la demanda de una casa promedio europea? 10 kilowatts. Nosotros, ¿cuánto es la demanda de nuestra casa? Bueno, contratamos 800 watts, 1000 watts, pero a veces vamos cuidando la luz porque si no, al fin de mes el recibo de la luz nos espanta, ¿no?
Entonces, las necesidades energéticas de esa población, de ese tipo de europeo, son más exigentes. Y obviamente es un mercado económico mucho más interesante para las empresas. Las empresas producen para esos mercados. Las cosas de por ahí que se pueden ser simplificadas vienen a nuestros países de América Latina. Acá, para quienes deseen desarrollar electrónica potencia, hay mucho campo y también lo que es potencia en transformadores y sistemas de control. Esta microred es la que luego les voy a mostrar ya en simulaciones. Es la microred que nos planteamos en un inicio, en el 2007. Acá en la UNI, en el CETIC, con el profesor Javier Solano. Y la que todo lo que ustedes han visto, que esa manera didáctica, han sido representadas y modeladas en ecuaciones y luego unidas todas ellas, como lo van a ver, para funcionar como un todo, como una microred. Entonces, acá esta red en continua tiene un punto de conexión con la red externa mediante un transformador, que ya sabemos cuáles son las ecuaciones de un modelo ideal, simplificado, completo de un transformador de potencia. Un convertidor AC-DC, porque el bus es en DC, interno. Yo con DC, si es que tengo varias manzanas, puedo pasar las líneas que me convenga, habidas y por haber, porque lo que me interesa simplemente es el nivel de tensión. Mientras más cables en DC tenga, puede tener una menor resistencia y muchos caminos para compensar la necesidad energética de algún otro. Con su convertidor, 4 turbinas de 100 kW con sus convertidores hacia la DC, los inversores hacia 2 cargas, que las tuvimos residenciales, y baterías. Cada una de ellas, acá no está escrito, pero van conectadas a un sistema de control que es el que decide, es el cerebro de todo lo que decide. Sin embargo, en ese momento lo hicimos de esa manera, un control centralizado. Pero luego nos enteramos de que el cuerpo humano no trabaja así, parecido, ¿no? Nosotros tenemos pensado que el cerebro asimila toda la información y es el que decide de todo el cuerpo. Pero no, mentira. El cerebro es un integrante más del sistema nervioso y a lo largo del cuerpo hay ciertos nodos con un conjunto de neuronas que toman decisiones locales. Cuando la cosa es complicada, lo asume el cerebro. Pero si la cosa es una cuestión que se puede solucionar localmente, pues en ciertas partes del cuerpo hay neuronas que deciden. Igualmente es el sistema eléctrico. Si es que hay decisiones que se pueden tomar localmente, en una turbina, en una central, en el transformador o en el inversor, se asumen localmente. Obviamente que se comunican, como que todo está bien, ¿no? O se reporta después de cierto tiempo el paquete de información de esa cuestión que tuvo que decidirse localmente. Pero si el sistema se complica, se asume el sistema centralizado de control, ¿no? Entonces, en ese esquema va de esta manera. Hay varios tipos de controles dentro del funcionamiento de este tipo de microredes y el control primario es el que me asegura la fiabilidad de la potencia, es decir, que no falta la potencia. Ahí está, buena o mala, ahí está, ¿no? Un segundo sistema, bueno, se asegura que la potencia esté ahí. El segundo sistema de control asegura que la potencia esté en la calidad adecuada, afina. La energía está ahí, toda tosca, el sistema secundario regula, tiene varios mecanismos de regulación para que la calidad sea la adecuada a la norma. Y el tercero es el que ve la parte económica, ¿no? La parte económica. Así como acá en el sistema el POL nos explicaba el soporte, se opera al mínimo costo. En este caso es un mercado en otros lugares en el cual el costo cambia constantemente. O sea, ni siquiera es algo estipulado para hoy, para mañana. O sea, el costo cambia por horas, por minutos, dependiendo de la fuente de producción, almacenamiento, y hay muchas diferentes tecnologías, cambia constantemente. Entonces, toda la red está conversando, aparte en cuestiones de cuánta energía tengo almacenada, disponible o produciendo, en cuánto es el costo. Yo te vendo, yo te compro, que a ti sí, a ti no. ¿No? A ti te lo almaceno, no, ni comprar, me resulta muy caro.
Entonces, este es el control terciario que ve la parte económica. Entonces, aseguro la continuidad del servicio, aseguro la calidad y aseguro que la economía se maneja. Estos son simulaciones en MATLAB del sistema primario y secundario. El terciario no lo hemos hecho porque falta lo principal, datos, y acá en el Perú no existe eso. Y estos dos esquemas son, a modo de repente de alguien que esté interesado, dos tecnologías que creo son de bastante novedad y los veo con muy buena perspectiva en cuanto a los rectificadores de potencia de 6 y 12 pulsos y principalmente estos inversores de multinivel que acá en el Perú solamente la Universidad Católica lo hizo en una cuestión de unas pocas etapas. Es decir, esto es lo que se obtiene con MPT, perdón, con modulación de ancho de banda, ancho de pulso, perdón. Esta es la señal sinusoidal, pero esta es la que se obtiene bajo este mecanismo de inversor multinivel. El inversor multinivel trabaja por escalas, va conectando y desconectando las fuentes de voltaje, de tal manera que sumando, todas ellas hacen una escalerita. Acá en estas señales sinusoidales, muchos pasos hacia arriba y hacia abajo. Mientras más pasos mejor y la señal sale perfecta. Entonces, por lo tanto, asegura una calidad de potencia, una calidad de la señal eléctrica muy buena. Bien, para finalizar, este es el CEDER en España. Es una instalación muy grande, son 630 hectáreas dedicadas a energías renovables y hay mucha electrónica de potencia, hay turbinas eólicas, hay transformadores de media tensión, baja tensión, cargas. Parte de lo que hemos estado acá analizando es, por ejemplo, acá el diagrama esquemático, dos líneas de media tensión, dos transformadores, tengo reserva, hacia este lado tengo un motor, que son los motores eléctricos, acá son las electrobombas, acá esto es bueno, se me fue. Acá tengo el generador, una turbina Pelton, un generador eléctrico y un banco de condensadores. Acá esto es una central solar fotovoltaica, las dos electrobombas que vemos acá, esta es la turbina Pelton, que está acá. Acá tengo otra central solar fotovoltaica, pues que son tres paneles diferentes con tres inversores, cada uno con su inversor, conectados a esta barra, un sistema de almacenamiento de baterías. Los azules son los smart meters que nos reportan data en tiempo real. Uno va al CEDER, a la entrada, y encuentra una pantalla ahí con todos los indicadores de producción en tiempo real. Y todo esto se tiene que trabajar de la siguiente manera. Hacia afuera es la red externa, es el NOR, el equivalente del NOR, ¿no? Entonces, hay cierta tarifa vigente en la que tenemos horas de punta. Estas son de 1 a 24 horas del día. Hay horas punta, horas valle y horas llanas de precio medio y horas en las que el precio es el mínimo posible. Entonces, a mí me conviene turbinar en las horas en las que la factura es alta, la tarifa es alta, y bombear en las horas que la tarifa es baja. Solo que este esquema es así durante los 12 meses del año, pero cambia los sábados, domingos y días festivos nacionales. Entonces, el sistema que tenemos que hacer, que hemos hecho, lo vamos a presentar en una conferencia en Puerto Rico, es adaptar la tarifa a este esquema de acá para que la institución tenga el máximo provecho económico. ¿Qué quiere decir? Pague menos, pues, ¿no? El mínimo posible. ¿Qué estrategias implemento? ¿De qué momentos funciona la turbina? ¿Qué momentos bombeo? Dependiendo de la radiación solar, porque tengo paneles solares, ¿no? Dependiendo de las cargas, porque tengo cargas, las planifico su consumo, que trabajen en tales horas. Todo eso es un trabajo que estamos desarrollando ahora. Y el mecanismo de turbina Pelton viene así de esta manera. Dos reservorios, uno en la parte alta, uno en la parte intermedia, luego viene la turbina, el generador,
en la descarga va a un tercer reservorio y acá están las electrobombas, las cuales bombean, llenan primero el reservorio B y lo sobrante pasa al reservorio A. Entonces, toda esta lógica es el esquema que está a la derecha en la y simulizo. Luego lo vamos a ver en la simulación. Y el banco condensadores tiene 4 capacitores. O sea, uno abre el banco condensadores y encuentra 4 cartuchos ahí. Cartuchos de diferente potencia que se tienen que conectar y desconectar dependiendo de cuánta reactiva necesito. Entonces hicimos este programa, que es esto que mueven, es el resultado de un programa que luego lo corremos, en la que determina qué cartucho se va a conectar para la potencia que se necesita. Pero y es que la potencia reactiva que se necesita no es constante, es aleatoria. Entonces, tenemos que considerar dos cosas. Uno, que el cartucho se va a conectar, y dos, que, que también tienen un tiempo de vida. Es decir, determinados ciclos de veces, esto va a envejecer el material y va a necesitar un reemplazo. Entonces, tenemos que combinar de tal manera de que la degradación sea uniforme para todos ellos. De esto me hace recordar una tesis con unos estudiantes de pregrado que hicimos de Ecuador, que su tema de ellos, con la que colaboramos en la Universidad Salesiana en Cuenca, fue, está bien, tenemos baterías, ¿listo, no? Vamos estudiando el envejecimiento de las baterías y a ver qué le hacemos para que el envejecimiento sea lo mayor posible, ¿no? Y tuvimos que recrear bastante matemática de cómo es el proceso electroquímico y las tecnologías para plomoácido y otros materiales. Al final sacamos ecuaciones, modelamos supuestos de trabajo, de cargas y descargas, y encontramos algún comportamiento que permitía, solamente con el uso, con un buen uso de ciclaje, ampliar el envejecimiento de la batería. Entonces, acá esas gráficas muestran cómo varía la carga y cómo va estando los costos asociados, ¿no?, durante el día. Esto es un dato que se obtuvo el 9 de junio en Soria, en la central fotovoltaica, perdón, en la estación meteorológica, de cómo va la radiación solar. En verde es lo ideal. En verde es el ideal. ¿Se acuerdan las primeras, la segunda diapositiva en la cual había un hombrecito en la Tierra y unos ángulos? Es el ideal para Soria ese día del año, considerando la latitud, longitud del día del año y todas esas cosas, matemáticamente el verde es el ideal. El azul es la estadística media y el rojo es el máximo. Entonces hay que procesar información y obviamente que ahí ese rojo tenía un pico que no se ajustaba a la realidad, había que descartarlo, y el medio sí coincidía, ¿no? Nos iba bien ese día hasta que, bueno, en la tarde cayó una lluvia de verano muy fuerte, pero igual hay que predecir esas cosas y el sistema se tiene que ajustar hacia ello. Y con esta data estamos trabajando. ¿Para qué? Para desarrollar algo que se llama hardware in loop, en la que yo recreo en la computadora un modelo de la planta. Yo tengo al CEDER, acá todos los elementos que constituyen el CEDER en la computadora, su comportamiento esencial de ellos los tengo acá. Por ejemplo, en la turbina no tendré cuál es la temperatura, pero tengo la potencia, que es lo que me interesa ahora. De repente un modelo, de repente un estudiante ya quiere ampliar más y considerar ya como un parámetro adicional de salida la temperatura, la vibración, el caudal de pérdida, de repente no sé, otra cosa variable, bueno, será una extensión, pero en este caso me interesa la potencia, y igualmente en los otros elementos con los cuales he podido recrear un modelo de planta del CEDER, la cual la modelo, voy a crear un sistema de control, un sistema de optimización de la red, y una vez que esté esto desarrollado, obviamente en comparación con ellos, lo llevarán ellos, lo implementarán en un software, tipo que va a entrar un PLC y esas cosas que no conozco mucho. Será probado e instalado en la computadora, gestionará la red y obtendremos resultados. Un día típico como hoy día y el mismo día típico en una fecha siguiente tendrán que ser comparados y ver cuáles fueron las variaciones y en qué punto la lógica desarrollada tuvo aciertos y tuvo desaciertos, ¿no? Entonces, acá en el software
he considerado algunas. Por ejemplo, les quería mostrar la microred que habíamos desarrollado en primer momento y que fue, bueno, ya publicado en un congreso en Colombia. Bueno, yo no fui, no había los recursos necesarios, pero había unos colegas colombianos muy entusiastas que se encargaron de hacer la traducción y buscarse la revista donde publicarlo, el congreso donde publicarlo en IEEE, y está en el IEEE Explorer, la publicación para que lo puedan ver. Y está constituido acá esta microred. Obviamente no está bonito con las turbinas y esas cosas. Acá en la primera parte, bueno, esto es algo del 2010, 2011, así que a un momento les puse en el intercom, es lo mismo, ¿no? Están las variables medioambientales y las condiciones de trabajo. Cargo el voltaje de la red, cargo la velocidad del viento, los datos del viento que lo obtuvimos de una publicación, si no me equivoco. Igualmente la temperatura, la irradiación solar sí lo sacamos de una base de datos en España, o sea que no hay base de datos acá en el Perú que me puedan dar cuál fue la velocidad del viento cada segundo, digamos. No la hay. No la hay. Porque cada segundo cambia la velocidad del viento y eso los álabes de la turbina comienzan a vibrar y toda esa vibración al final es un problema para la industria. Cómo lo amortiguan y cómo se dimensiona que pese menos, porque un álabe pesa como 50 toneladas, entonces cada vez me interesa pesar menos, pero acá los datos de cada segundo no hay. Entonces la altura, la potencia nominal y demás características básicas está por acá. Tenemos acá las 4 turbinas. Estas son las 4 turbinas eólicas. Cada una de ellas son un sistema, para explicarles mejor. La turbina tiene un ángulo de ataque y la función del ángulo de ataque es encontrar aquel ángulo en el cual la captura de potencia sea la máxima posible. Entonces, a determinada velocidad es un ángulo, cambia la velocidad, la turbina tiene que buscar ese ángulo óptimo. Y lo que hicimos en esa época es un sistema de optimización para que la producción de energía sea la máxima posible. Entonces, eso no lo hemos publicado, bueno, y acá César nos puede dar una mano en eso, ya está comprometido. Pero ahí está, y estas turbinas eran para 100 kilowatts. Esa se envía la información a un gestor de energía, de potencia y corriente, que es este de acá. Los de acá vienen a ser cargas domiciliarias. El de acá viene a ser la central solar, una planta solar con todas sus ecuaciones. Tiene 16 arreglos en serie y 16 en paralelo, es decir, tiene 160 módulos. Esa información se manda al gestor. Obviamente que la energía se conecta al bus que comparten todos ellos, pero la información pasa al gestor. Esto es mi transformador rectificador, en el cual si me falta energía compro de afuera y si me sobro lo inyecto, pero en este caso tuvimos que solamente comprar, porque la normativa nacional solamente te permite comprar. O sea, el usuario final, tú no puedes vender, está prohibido vender. Nosotros solamente somos compradores, ¿no? Entonces lo afinamos a eso, pero si fuera un modelo de afuera, obviamente que puedo vender. El exceso lo puedo inyectar a la red. En Europa, en Estados Unidos, hay normativa para hacer. Bueno, en España que ha cambiado, bueno, últimamente. Y este sistema es el sistema de almacenamiento. El sistema de almacenamiento que en el momento que es sobrante y el voltaje adecuado, porque estamos hablando de baterías, almacena y cuando me sobra despacho. Entonces, producto de eso, hicimos la simulación que está corriendo. Obviamente que ahora, bueno, funciona rápido en poco tiempo, pero bueno, construirlo en esa época era ir de elemento en elemento. O sea, primero fue la célula solar, después el panel, después la turbina, después la conexión serie, la conexión paralelo, las baterías y todo eso, y integrarlos todas fueron muchas semanas de levantar errores. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la turbina, cuando está generando en función al coeficiente de potencia. No todo el tiempo es el coeficiente de potencia estático, o sea, el coeficiente de potencia va cambiando, depende de las condiciones del viento.
¿no? El ángulo beta acá en este caso no fue necesario el ajustarlo, de repente la velocidad fue muy poca, es el problema a veces de no tener datos, un poco de centrales mejor, de lugares mejor adecuados. En el caso de la central solar está la corriente y está la potencia. Tengan en consideración que esto fue tomado un día soleado, por lo tanto cuando ya se llega al punto de máxima potencia, la central ya no puede producir más, entonces ajusta, ahí hay unas pequeñas salidas y bajadas, dependiendo del punto de máxima demanda, de máxima potencia. La curva de máxima potencia de una celda solar tiene una pendiente y luego tiene una curva que es bastante, una pendiente bastante rápida de caída. Entonces, estar a este lado me conviene, pero si se pasa hacia el otro lado, representa cambios bruscos, que en este caso son estas altas y bajas que se muestra acá. Obviamente que se puede mejorar, pero la intención en esa época no era buscar una eficiencia en el punto de máxima potencia, sino hacer el gestor, el control de la energía global para la microred. La energía producida, esto es de la central solar. Las baterías tienen un comportamiento un poco más interesante porque son ciclos de carga y descarga. Acá cuánto es la corriente y cuánto es la corriente de carga y la corriente de descarga, y las potencias involucradas, la potencia de carga y la potencia de descarga. Como esto era para supuestamente una instalación nueva, un emplazamiento peruano, pero con datos de otros lugares, permitía el dimensionamiento de cables y la protección eléctrica. Igualmente, la red, el voltaje simulado, vendría a ser en el cual hay varios esquemas, ¿no? Había un primer lugar en el que había sobrante energía, entonces el voltaje era el nominal, listo, ¿no? No había ningún problema. Si faltaba ese sobrante energía, entraba a tallar las baterías, y las baterías tienen un voltaje de carga y un voltaje de descarga, que es menos que el voltaje de carga, obviamente, ¿no? Entonces ese voltaje de descarga iba a ser un poco menos del voltaje nominal de la microred, y por lo tanto se asumía un pequeño bajón, digamos, en el voltaje, pero que la batería trataba de mantenerlo en ese nivel. Si es que la batería ya no funcionaba, entraba a la red eléctrica externa, pero con un voltaje mucho menos que la batería, y era un voltaje simplemente para asegurar que el suministro, como lo vimos en el control primario, haya una continuidad de suministro, aunque la calidad esté un poco por ahí en juego. Al final lo que nos interesa es el gestor, y este gestor nos arroja esta variable en la que nos dice cómo es que ha ido la potencia, cómo es que ha ido la carga y descarga, positivo carga, negativo carga de la planta solar, cómo ha ido el comportamiento de las cargas, cuánto es la energía faltante, la potencia faltante, y por lo tanto es la que ingresa de afuera, y cuál es la potencia de exceso, la cual o es almacenada o es vendida. ¿Qué es lo que le falta al modelo? De repente a que he desarrollado, es la parte dinámica. Estos cambios involucran mucha dinámica ahí, como lo vimos antes en los condensadores. En un momento se encienden 3 condensadores, en el otro 2, en el otro 5, en el otro 2, en el otro 1, pero cuando hay cambios, ahí involucra procesos transitorios. Y cuando se hace procesos transitorios, ya no trabajamos en esta escala que estamos yendo de 0 a 24 horas, sino que se trabaja en escala de microsegundos. Y es ahí donde entran modelos con ecuaciones diferenciales o software más complicado que de repente pueda servir para estos tipos de casos. Entonces, esta es una microred que hicimos hace años. La otra que les quería mostrar es una central de cilindros solares parabólicos, que también lo hicimos como parte del doctorado de la UNI en física, en un curso que era transferencia de calor en energías renovables, algo así si no me equivoco. Entonces, acá todos hemos visto una central solar de cilindros parabólicos, tenemos una idea, ¿no? Un gran disco con un tubo al centro,
por el cual pasa un fluido. El Sol hace su trabajo durante esta época del año, según estos datos que nos solicitaron nuevamente de España, ¿no? Más o menos entre 6 y 6 y media de la mañana hasta la tarde. Durante esa hora funciona la planta solar. Bueno, estas son pérdidas y calores conductivos. La eficiencia. La eficiencia que nos interesa de la planta es que obviamente inicia en una etapa pasando la noche fría. En los primeros rayos del sol sirven para calentar todo el fluido, poner en operación la planta. Pero lo que se observa en la simulación es que pronto, es decir, en pocos minutos, se obtiene una eficiencia del orden del 71%, lo cual es mantenido durante casi todo el día hasta el atardecer. Esta eficiencia se va involucrado en obtener masa caliente, masa de un fluido caliente que viene a ser este otro de acá. El fluido caliente se va produciendo a lo largo del día y se va almacenando o sirve para algún proceso o para producir agua, vapor de agua u otro uso, o sirve de almacén en la noche para el calor, para brindar calor al hogar o a una instalación. Entonces, tenemos los datos solares, tenemos un proceso de matemática en el cual hay parte del calor que es aprovechado, hay parte del calor que se pierde al exterior, hay pérdidas por conducción, pérdidas por convección, pérdidas por radiación, hay un sistema de control que asegura las condiciones adecuadas para que recién el sistema de bombeo haga circular el fluido y cuando ya no hay sol simplemente corta. En esta charla, algo informativa, obviamente que los detalles ya matemáticos y todas esas cosas da para una charla un poco más específica, de repente algún congreso en la que o alguna sesión especial. Espero que sea una visión más o menos de las energías renovables, lo que se busca ahora hacer en las energías renovables y el campo de partida, porque acá en el país no considero de que estamos iniciando ese tema. La UNI lo está haciendo en sus diferentes áreas de investigación que está realizando. Este conocimiento se comparte acá y lo comparto con colegas acá y en diferentes lugares en los cuales el comunicar lo poco que uno puede aprender implica que haya gente que se interese, y quizás ustedes que están en una época de estudiantes en las cuales, por ejemplo nosotros que ya estamos bordeando la esquina de los 40, no la hemos tenido, tienen la gran facilidad de que todos los conocimientos que ustedes van realizando lo pueden hacer público mediante los diferentes sistemas de información que ahora tienen posible, y es aquel área en la cual ustedes más desean ser conocidos la que después les abre el campo para que hagan aquello que de repente ustedes quisieron hacer. Y quizás, como a mí me ha tocado, cuando yo inicié las energías renovables, pues acá no apostábamos nada por las energías renovables. O sea, no. Pensar en 10, 5 megavatios, una central eólica, procesar estos datos, simplemente era impensable. Ese era de acá tirarse en una soga abajo al precipicio, ¿no? Pero poco a poco el tiempo y las pasantías y el trabajo en conjunto con los colegas, compañeros de trabajo, profesores, estudiantes que hemos tenido, nos ha llevado también a impulsarlos a ellos para que hagan sus temas, ahora ingenieros, ahora investigadores, ahora ya estudiantes afuera. En mi caso, hacer pasantías, hacer colaboraciones, hacer publicaciones y de una u otra manera tener una perspectiva un poco mejor de este campo, al cual el motivo de esta charla era pues darlo a conocer y animarles a que se interesen por las energías renovables, se interesen también por las energías que siguen siendo las usuales, pero que obviamente traten de mejorarlas, hacerlas más eficientes, mejores, buscar nuevos materiales, hacerlas más útiles, dado que este rubro de energía tiene para largo, y mientras demos un poquito de aporte, hacemos algo bueno para la sociedad y también nos diferenciamos como profesionales o investigadores
y nos hacemos cada vez más especialistas, cosa que es lo que el mundo desea. No desea ingenieros, ¿no? Si decimos una chamba, necesitamos ingenieros, pues se presentan 100.000, digamos, ¿no? O 1.000 para un trabajo, ¿no? De esta charla espero que les haya servido y bueno, seguramente los jóvenes les estarán comunicando, propiciando si es que hubieran algunas otras charlas de mi persona o de otros colegas.